Y hasta hace un poco más de 11 meses, todos los viernes lo teníamos con nosotros, dándonos una crónica periodística de la realidad de Israel y Medio Oriente. Claro, el 7 de octubre cambió su vida para siempre. Hoy escuchábamos la crónica que nos daba el doctor Jonathan Mehta de la realidad de Israel y entre otros temas hablaba de uno de los dolores más profundos que tiene esta guerra y que es el de los secuestrados. El profesor Itzik Horn, a quien usted conoce aquí de tantos años, bueno, pasó de ser el periodista a ser el papá de dos de aquellos que están secuestrados en la Franja de Gaza, y eso obviamente lo hace un protagonista de esta realidad y de este dolor que solo él puede compartir. Querido Itzik, mandarte en primer término este enorme abrazo desde aquí y de tantos y tantos oyentes que permanentemente a través nuestro quieren hacerte llegar ese afecto. Hola Miguel, buenos días para ustedes. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio High. Itzik, ¿qué nos contarías? Porque claro, pasan las semanas, pasan los días, la situación es la que todos seguimos, tan difícil, sin noticias, sin llegar a un acuerdo, todo lo que, bueno, se sabe y lo que no se sabe. Tal vez de lo que no se sabe sería bueno que nos cuentes. Mira, vos sabés que yo, en los años que nos conocemos, nunca fui de los que dijo, yo te avisé. Lamentablemente, hace 2 semanas, hablé desde el puente sobre la avenida Begin frente a la comandancia en jefe del ejército, ante miles de personas. Dije que la resolución del gabinete de quedarse en el eje o en el corredor de Filadelfia era firmar la sentencia de muerte de los secuestrados. Y lamentablemente, en cuanto terminé mi discurso, se me acercó alguien del público a decirme, Itzik, hay malas noticias circulando por las redes. Y con el correr de las horas, lamentablemente, se confirmó el asesinato, que es lo que fue un asesinato a sangre fría de los 6 rehenes, que estaban con vida, que se los podía haber sacado, que se los podía haber traído de vuelta, al igual que a los otros 101 que todavía están ahí. No sé, Miguel, si a la Argentina llegaron las imágenes que el vocero del ejército de Israel sacó sobre el túnel, así que si lo vieron y el que no lo vio se lo recomiendo ver para que entienda exactamente de qué estamos hablando cuando decimos que hay que sacarlos, hay que traerlos de vuelta, no pueden estar ahí. Y a partir de ese momento el país está movilizado. El país está movilizado, hay marchas, hay actos, hay concentraciones, el pueblo salió a la calle. Pero la sensación es que a pesar de todo eso, a pesar de las movilizaciones masivas, a pesar del clamor de las familias en la prensa, el clamor de las familias en el mundo, parece que nuestro primer ministro nada lo conmueve o nada lo lleva a cambiar su postura. Todos los referentes de las fuerzas de seguridad, el comandante en jefe del ejército, el jefe del servicio secreto, el jefe del Mossad, el equipo negociador, incluso el propio ministro de Defensa, dijo que el corredor de Filadelfia no es un valor estratégico, que Israel va a poder arreglarse sin el corredor de Filadelfia. Cuando todas estas voces comenzaron a alzarse, apareció un documento que nadie sabe de dónde apareció, en el diario Bild, alemán. No, tú sabes mejor que yo creo que el Bild no es justamente uno de los diarios de la prensa amarilla, justamente es un diario serio.
revelando algún documento del Hamas que habría Sinwar y sus secuaces tenía pensado escaparse con los rehenes al Sinaí en Egipto y de ahí irse o al Yemen o a Irán. Todas las fuerzas de inteligencia de Israel dieron por tierra, dijeron que esto no es verdad, y es más, ahora el propio Bild que citó, o el Jewish Chronicle citó al Bild, ya me perdí, ¿no? Pero todos dijeron que eso son fake news, son falsas noticias. Yo diría a este punto un capricho con el tema del eje del corredor este de Filadelfia, más allá que compromete también las relaciones con Egipto, porque es la frontera con Egipto. Es decir, que por ahí hay contrabando de armas y de exponer que entre nosotros, vos y yo, todos sabemos qué pasa por ese paso, por ahí o por Rafía. Comprometés también la relación con Egipto, que es uno de los países con los cuales precisas la paz. Y hay paz. Eso a nivel general. A nivel local, los otros días el padre de uno de los asesinados, el Rab Danino, que el primer ministro y su señora esposa fueron a llevarle sus condolencias, y se comió lo que decimos en criollo, el garrón de su vida. Le dijo dijo un montón de cosas, pero a mí me quedó grabada una frase. Le dijo: a mi hijo lo asesinaron en un túnel que tú ayudaste a construir. Tiene que ver con el dinero que durante la gestión de Netanyahu permitió la entrada por parte de los millones de dólares de Qatar. Hoy estamos en una situación que no pasa nada, no hay absolutamente ningún movimiento, no hay los países que hacen la intermediación, todo está estancado, pero está estancado porque, a ver, Sinwar tiene la misma posición desde el 9 de octubre, 7 de octubre, 8 de octubre. Él se mantiene firme, no quiere tropas israelíes en la franja de Gaza, los pasos fronterizos, que no haya nadie que no sean ellos, y la reconstrucción de la franja. Y nosotros como familiares, insisto con algo que vengo diciendo todo el tiempo, yo tengo una extraña sensación que la guerra es contra la organización terrorista Hamas, pero la batalla es contra mi propio gobierno. Es contra mi propio gobierno. Ahora, si la decisión del primer ministro Netanyahu para mantener su carrera política, porque es lo único que a uno se le puede ocurrir, es renunciar a los secuestrados, que tenga la valentía de salir al pueblo y decir: señores, yo sacrifico a los 100 rehenes que aún quedan en la franja de Gaza. Cuando tampoco sabemos quién está con vida y quién no, lo cual te imaginas, Miguel, que es una sensación que es indescriptible. Cuando se conoció la noticia del asesinato de los 6 rehenes, una de las teorías que todos manejábamos, incluso charlándolo contigo, y que todos pensábamos, era que, bueno, el Hamas va a cuidar a los rehenes porque es un bien estratégico. Quedó demostrado que no. También quedó demostrado para todos los que piden más presión militar y más presión militar, que la presión militar lo único que trae son 2 cosas. Y más muertes de soldados que caen en el combate, y el asesinato de los rehenes, porque la orden que tienen los terroristas, y no es un invento mío, lo han dicho todos los que han sido liberados, es que en cuanto se acerca el ejército, tienen la sensación de que el ejército de Israel está a punto de llegar a donde están, la orden es matar a los rehenes. Así que estamos ante una realidad realmente inconcebible. Itzi, quiero preguntarte ahora al papá, porque hasta ahora hiciste un análisis, por decirlo, periodístico, casi como si analizara los hechos. Podés agregar un factor más que lo vengo mencionando, que han sido las declaraciones
de Benny Gantz diciendo que bueno, que una manera tal vez de cambiar esta ecuación es, bueno, poniendo la presión sobre Hezbollah con una acción mayor, y eso tendrá implicancias con el Hamas, pero todo es muy complejo. Digo, el papá de Yair Eitan, del gobierno de Israel, vuelvo a esto, hablaste del primer ministro, ¿tiene contacto contigo para de alguna manera contarte qué están haciendo y qué no están logrando y por qué? Conmigo en lo personal, no. Algunos familiares, el ministro de Defensa se reúne con familiares, en general con los padres de los secuestrados que están bajo bandera. O sea, se reunió con los padres de las Tatzpitaniot, de las observadoras, se reunió con los padres de los soldados secuestrados. Yo no tuve ninguna reunión con ningún alto funcionario. Sí, tuve una reunión, obviamente, con el general Carmeli, que es el general a cargo de todos los oficiales de enlace. Donde, más allá de nada de lo que tú y yo no podemos saber de la prensa, ni siquiera algo que te pueda decir, me dijo algo que no puedo hacer declaraciones. No. Las familias en general, o sea, nadie nos dice en qué estado están las negociaciones, qué hay, qué no hay. Lo que todo el mundo dice que es claro que ambos frentes están relacionados. Acá hay un tema que, mira, ahora ya te hablo, no solo, sí, también como papá, el norte de Israel lo perdimos, estamos en guerra. El que no lo quiera reconocer tiene un problema, estamos en guerra. La gran mayoría de las poblaciones del norte han sido evacuadas, y las que no fueron evacuadas por el gobierno se han autoevacuado. Y acá todavía se está hablando de cómo este gobierno va a hacer el acto del 7 de octubre. Lo único que este gobierno, que se comporta como si no hubiera ocurrido durante su gestión, y el primer ministro manda a sus voceros de turno a atacar al ejército, a ver. ¿Qué dirías de cómo debe ser el acto, Itzik? ¿Cómo debe ser el recordatorio? No, pero aparte es cierto que acá no hay un solo responsable, ¿sí? El comandante jefe del ejército también es responsable, el jefe del servicio de los secretos, del servicio secreto es responsable y se tienen que ir. Si me preguntás a mí, ya se tendrían que haber ido hace rato, pero bueno, en mi humilde opinión y en la de muchos familiares, primero cada comunidad va a hacer su acto recordatorio, obviamente, porque te imaginas que Niroz es un desastre. Pero lo que yo pretendo del gobierno de Israel es que haga tres cosas. Cuatro. Que declare un día de duelo nacional. Que la orden sea de bajar la bandera media asta. Que suene una sirena a alguna hora, a las 7 de la mañana o a la hora que se decida. Y lo más importante, que pidan perdón y renuncien. Itzik, nos quedamos con esto que has dicho. Te mandamos el enorme abrazo y todo nuestro amor y reconocimiento por tu fortaleza. No quisiéramos ni imaginar lo que significa todo lo que estás viviendo desde hace ya más de 11 meses. Y seguimos esperando por ese milagro, porque, como alguna vez te dije en privado casi, a esta altura no tener noticias de Eitan y Yair es una buena noticia dentro de la tragedia. Que tengamos el milagro y que puedas volver a abrazar a tus hijos y que eso sea un momento de alegría para todos. El deseo de siempre, de que a pesar de todo Shabbat llegue por un ratito a tu vida y de todos, y que ese Shalom que siempre está esperándose, si no puede ser completo, por lo menos algo se aproxime con el regreso de tus hijos y de todos aquellos que siguen secuestrados ahí en la Franja de Gaza. Un abrazo, Miguel, y Shabbat Shalom para ti,
para todos nuestros oyentes y como siempre agradeciéndote que el tema de los secuestrados sigue estando en el orden del día. Está siempre como prioridad en el orden del día. Enorme abrazo y a seguir con esa enorme fortaleza que solo podemos admirar y nos da a nosotros fuerzas para seguir. Shabbat Shalom.